Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Nosotros estamos hablando de algunos temas muy particulares dentro del Deuteronomio. Estábamos hablando de algunas palabras claves. La última fue en nuestro curso bíblico la palabra amar. Anteriormente el temer, temor de Dios, que es muy conocido también. La otra palabrita fue también el zahar, recordar, no olvidar, es decir, los mandamientos del Señor, vivir los mandamientos del Señor. El anterior fue el guardar, observar. Esto también es muy interesante. No es simplemente el guardar en el sentido, ¿verdad?, de tenerlo acumulado como una cosa escondida, sino que el guardar y el observar. ¿Se dan cuenta? Observar en este sentido. Incluso en otros idiomas la palabra guarda, guarda, te dice el italiano, por ejemplo, guarda te está diciendo mira, 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 observar. Entonces es mirar mucho más allá adelante, ¿verdad? Después la otra palabra es también el servir, abad. Esto también lo encontramos, el abad, abod, que quiere decir verdaderamente ponerse al servicio, ponerse al frente de la comunidad, ofrecer esas cualidades y riquezas que uno tiene. La otra palabra, el famoso Shema Israel, el verbo shama, que significa oír, escuchar, que en el fondo quiere decir obedecer. Nosotros habíamos puesto esa linda explicación también a través de nuestro dulce idioma guaraní, ¿verdad? Que dice el escuchar, pero que no quiere decir en el sentido físico, ¿verdad? Que uno no escucha, que es sordo, sino que es sordo especialmente en no escuchar lo que se le está pidiendo, no hacer, no obedecer. Por otra parte, la primera palabrita que habíamos comenzado dentro de los temas particulares, hacer, poner en práctica. Esto es entonces el verbo asá. Es tan interesante, ¿verdad? Si uno va entrando y va entendiendo lo que significa aquí todo este camino, ¿verdad?, que nosotros estamos haciendo con nuestro estudio desde el libro del Deuteronomio. Pero especialmente decíamos que también al estudiar el libro del Deuteronomio no simplemente nos quedamos en el libro del Deuteronomio, sino que miramos mucho más adelante, porque mirando adelante nosotros entendemos que la raíz de todo, desde el Pentateuco, se proyecta entonces a este proyecto de salvación que el Señor le estaba pidiendo al pueblo elegido. Y hoy
queremos reflexionar otra palabrita muy importante, que es la palabra pegarse a, es decir, adherirse, vivir unido con. Esta es entonces la palabra clave que hoy queremos estudiar en nuestro curso bíblico. Se emplea también en el Deuteronomio esta palabra, el pegarse a, para describir el compromiso de Israel para con el Señor como consecuencia de la alianza. El verbo en hebreo justamente es dabak, D, B larga y la Q. Entonces dabak, que quiere decir justamente adherirse, pegarse. Es decir, cuando uno escucha la palabra de Dios, cuando uno escucha y conoce los mandamientos del Señor, se adhiere. Nosotros muchas veces utilizamos también en nuestros cursos bíblicos con nuestras expresiones, ¿verdad? Propias de nuestra cultura, el famoso taja taja, baila taja taja, vamos a ver, por lo menos la gente del campo, ¿verdad? La gente que tuvo siempre esta experiencia, ¿verdad? Es la semillita esa, ¿verdad? De la planta, cuando uno va caminando por el campo, o ya ven en canciones, a la taja taja, y es difícil sacar, despegar esa semillita que una vez que se pega, ¿verdad? Entonces es la forma como se transporta también. Es interesante, ¿verdad? Porque esta es la misma naturaleza. Cómo esa semilla o cómo esa planta se transporta de un lugar a otro para ir creciendo, para ir multiplicándose. Y a través del famoso taja, taja, por eso, me voy, sería en castellano, ¿verdad? Si vamos a traducir. Me voy de un lugar a otro lugar. Cuando pasan los animales o cuando pasan cualquier cosa, se adhiere entonces, pero tan fuertemente, ¿verdad? Que entonces esa semilla es transportada, es llevada y luego, evidentemente, que cuando cae en otro lugar, se queda en otro lugar. Entonces ahí puede reproducirse y etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, es tan interesante. Es como mirar entonces, adherirse a, vivir unido con. Este es el sentido profundo e importante. Se emplea entonces esto en el Deuteronomio para describir este compromiso de Israel con el Señor. Es la consecuencia de la alianza. Consecuencia de la alianza. Esto es lo que nosotros tenemos que tenerlo muy bien claro, ¿verdad? Porque siempre cuando uno se adhiere a la persona de Jesús, cuando uno se adhiere en este sentido que estamos hablando del Antiguo Testamento, a la promesa de Dios, a lo que Dios está pidiendo, a lo que Dios está exigiendo, ciertamente que como consecuencia viene esta adhesión total, esta posibilidad de entrar en esa comunión concreta con los mandamientos, con las reglas, con las normas que el Señor propone a través de la palabra de Dios. Esto es lo esencial, ¿verdad? Y esto es lo fundamental que nosotros podemos encontrar aquí. Es entonces la consecuencia de la alianza. El verbo dabak significa pegarse a, adherirse a, vivir unido con. Qué lindo que es esto entonces. El Deuteronomio es bastante exigente en este sentido. Nosotros sabemos que en estos 4 grandes discursos que hace Moisés, ciertamente lo que él está haciendo es todo ese primer discurso volver a recordar todo lo que Dios había hecho en el pueblo, todo lo que Dios le había regalado. Pero después de ese segundo momento en que comienza a decirles, bueno, por tal motivo ahora tenemos que comportarnos de esta manera. Estas son las reglas, las normas, los mandamientos que tenemos que llevarla y ponerla en práctica cuando entremos a la tierra prometida. Porque ellos están todavía del otro lado, ¿verdad? En Moab, todavía no han pasado del otro lado, no han entrado a la tierra prometida. Moisés como que los reúne ahí a la cantidad de esta segunda generación, porque por el desierto toda esa primera generación ya habían muerto en el desierto. Ahora esta segunda generación que escucha, que entiende, que sabe, que reflexiona. Aquí hasta podemos decir nosotros el valor de la tradición también podemos hablar. Y por una vez la lleva a mí lleva tradición que dice una pea lleva un bojazán de hoy mía, pero en general de la vida, de la cultura, de la forma de vivir. No pensemos entonces que aquí son simplemente normas o reglas o mandamientos que se nos están transmitiendo y que tenemos que saber de memoria, sino que es toda una cultura y una forma de adherirnos y de conocer al Señor.
Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Cuando te vengan con chismes, pon en práctica la prueba de los 3 tamices de Sócrates. En la antigua Grecia, Sócrates tenía una gran reputación de sabiduría. Un día, vino alguien a encontrarse con el gran filósofo y le dijo: ¿sabes lo que acabo de oír sobre tu amigo? Un momento, respondió Sócrates. Antes de que me lo cuentes, me gustaría hacerte una prueba, la de los 3 tamices. ¿Los 3 tamices?, preguntó el otro filósofo. Sí, continuó Sócrates. Antes de contar cualquier cosa sobre los otros, es bueno tomar el tiempo de filtrar lo que se quiere decir. Lo llamo el test de los 3 tamices. El primer tamiz es decir la verdad. ¿Has comprobado si lo que me vas a decir es verdad? No, solo lo escuché por ahí. Muy bien, así que no sabes si es verdad. Continuamos con el segundo tamiz, el de la bondad. ¿Lo que quieres decirme sobre mi amigo es algo bueno? Ah, no. Por el contrario... Bueno, entonces, cuestionó Sócrates, quieres contarme cosas malas acerca de él y ni siquiera estás seguro de que sean verdaderas. Aunque tal vez aún puedes pasar la prueba del tercer tamiz, el de la utilidad. ¿Es útil que yo sepa lo que me vas a decir de este amigo mío? No, realmente no. Así que, concluyó Sócrates, lo que ibas a contarme no es ni cierto, ni bueno, ni útil. ¿Por qué entonces querías decírmelo? Con esta enseñanza entendemos que los chismes sobran en nuestras vidas. Lo único que hacen es traernos problemas y malos ratos. Por lo que debemos aprender a enfrentarnos a ellos de la mejor manera. Hoy te queremos invitar a usar este triple filtro antes de que vayas a contar cualquier chisme o crítica. Si todos lo enfrentamos de esta manera, podremos cortar la cadena de los rumores, mejorar nuestras vidas y crear una sociedad mucho más plena. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer
a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar. De cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor, y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad, no puedo parar. Dios es amor.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio, sobre algunos de los temas importantes, los temas particulares, ¿verdad?, que nos presenta este libro tan interesante y tan bueno. Es una síntesis de todo el Pentateuco. Por lo menos muchos estudiosos nos presentan al libro del Deuteronomio como una síntesis, ¿verdad?, de todo el camino que se han hecho en estos 4 libros: Génesis, Éxodo, Levítico y Números, ¿verdad? Y entonces el Deuteronomio, este 5.º libro, según algunos estudiosos, nos dicen que esta es la finalización, ¿verdad?, con los discursos de Moisés, como englobando, ¿verdad?, todo lo que ellos han vivido, todo lo que ellos han hecho, y ahora entonces nos preparamos para entrar a la tierra prometida. Ya estamos frente al río Jordán, de la parte de Moab, actual Jordania sería, ¿verdad? Frente al río Jordán, frente a Jericó, del otro lado se encuentra una de las ciudades más antiguas, ¿verdad?, de la humanidad, dicen también. Interesante, ¿verdad? Jericó. Los miniministas dicen de hace 5.000 años, ¿verdad?, como ciudad. Otros dicen que más o menos llega incluso a 12.000 años. Bueno, esos son los maximalistas. En fin, estas son discusiones ya de los arqueólogos, discusiones, ¿verdad?, de otras personas en otros campos, que sería interesante también en algún momento estudiar, leer, entender también, porque la cultura humana es una cosa interesante, y cómo se va desarrollando sobre todo esta formación integral y este deseo por responder, ¿verdad?, a lo esencial, a la religión, al religarse con la propia existencia. Pero que dice la religión, Nina, yo estamos ya explicando, pero yo pues subrayo estos elementos para que entendamos que el aspecto religioso es esencial en nuestra vida. Y estamos a la religión y católico, pero sin embargo es imposible, porque todos tenemos que religarnos y nos hacemos esa pregunta: ¿quién soy yo? ¿Qué hago yo? ¿Cómo me manifiesto? ¿Cómo verdaderamente estoy presentando y actuando ante la vida que se me ha regalado, ¿verdad? Eso sería principalmente y esencialmente el encontrarnos ante la religión, religarse, entender entonces lo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros. Bueno, pero sigamos un poquitito con lo anterior, ¿verdad? Algunos nos están diciendo que aquí le encontramos a un Moisés que hace una síntesis, está diciendo, porque recuerda, ¿verdad?, el primer discurso es un recuerdo, y le dice al pueblo, pendemando a Miguena, que te itereimba egoñan de yara o yapocuri penderejea lleva pueblo haisha. Por lo tanto, vamos a ver un poco todo lo que el Señor les ha regalado, todo lo que el Señor les ha dado. Eso es lo que nos está diciendo. Por eso, una mirada histórica, retrospectiva, decíamos nosotros en esa primera parte. El Señor nuestro Dios nos habló en el Horeb en estos términos. Esto estamos en el capítulo 1, del versículo 6. Enseguida ya comienza Moisés en ese discurso a decirnos qué es lo que encontramos y cómo nosotros nos encontramos, ¿verdad? Ya han estado bastante tiempo en esta montaña, en el Horeb. Está haciendo retrospectiva. Si ustedes miran el Éxodo 19, lo van a encontrar, ¿verdad? Den vuelta y pónganse en camino. A ver, vamos, dale, fuerza. Nosotros ya hemos hablado, nosotros ya nos hemos encontrado, yo ya les he dado los mandamientos, a través de Moisés, evidentemente, pero ahora entonces quiero que se pongan en marcha para ir a la montaña de los amorreos y a todas las regiones vecinas. La Arabá, eso ya estamos entonces en la tierra prometida, ¿verdad? En la parte en que uno ya va subiendo hacia Jerusalén. Es interesante, ahí en esa parte de Jericó nosotros encontramos el famoso Valle Jordán, ¿verdad? El Valle del Jordán, que son prácticamente 25 kilómetros, ¿verdad?, de una llanura. Entonces termina las montañas de Judá, el desierto, las montañas de Judá, y así termina abruptamente, ¿verdad? Y comienza el valle del Jordán, que son 25 kilómetros, y en el medio le encontrás el río Jordán. Me mañamían en el mapa, ¿verdad? Y van a encontrar, ¿verdad?, de una parte y de la otra parte. Después del río Jordán continúa del otro lado lo que es actualmente Jordania. En ese tiempo era Moab, se llamaba así, ¿verdad?, el reino de Moab.
esa es la zona más amplia como valle, como llanura que tiene el río Jordán. 25 kilómetros de una montaña a la otra montaña. Es interesante de estas grietas, ¿verdad? De eso también podemos pensar en el aspecto de la geología. Y tú ahí, algunos dicen que ahí se encuentran, o no es que algunos dicen, sino que la ciencia actualmente nos dice que ahí se encuentran el choque, ¿verdad? El choque de las placas tectónicas, nos dicen, ¿verdad? Y eso es entonces lo que es interesante, ¿verdad? O sea, todo ese valle es como que está la fisura donde se tocan las placas tectónicas. De ahí utopía ahí ya no hay geólogo niña ñemonguetami para que nos explique también, y todo dentro de esta cultura, entonces toda esta armonía que nosotros encontramos con la naturaleza, es allí donde se va desarrollando esta cultura. Y entonces aquí cuando ellos llegan a esta parte que le está diciendo justamente para ir a la montaña de los amorreos y de todas las regiones vecinas, y aquí ya te está comenzando a hablar, la Arabá justamente está en esta llanura, ¿verdad? Antes de llegar al río Jordán. Prácticamente ahí ellos le llaman los wadi, W-A-D-I, wadi, que son como arroyitos, digamos, pero que solamente tienen agua en tiempo de lluvia y en tiempo entonces de invierno, cuando hay un poco acumulación de lluvia y un poco de agua, porque ahí recuerden que es una zona muy seca, muy seca. Pero sin embargo, uno encuentra, ¿verdad?, los wadi, o sea, esos arroyos, y es interesante, ¿verdad?, porque cambian mucho también, de acuerdo a las lluvias, etcétera, cambian mucho el curso, ¿verdad? O sea, la erosión de estas aguas. Vamos a volver enseguida con más de Yara Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Paso a paso yo contigo voy, pues no hay nada que no puedas, Dios. No hay tormenta que no calmes, no hay batalla que no ganes tú, Jesús, tan solo tú, mi Jesús. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos, oh, que sean más grandes que tu amor. Me basta, Señor. Me basta tu amor. Como María decirte sí, Señor, y tus promesas guardarlas en mi corazón. De su mano al cielo llegaré, bajo su manto nada temo, pues tú me diste a Jesús, me muestras su luz, todos tus. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos, oh, que sean más grandes que tu amor. Me basta, Señor. Me basta, Señor. Me bastas en la vida cuando no hay otra salida. Me bastas, me bastas. En las buenas y en las malas, aún con risas y con lágrimas tú me bastas. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos que sean más grandes que tu amor. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos que sean más grandes que tu amor. Me bastas, Señor. Seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos hablando de los temas particulares dentro del libro del Deuteronomio. Decíamos que aquí encontramos una síntesis muy hermosa que está haciendo Moisés después de haber caminado durante estos 40 años por el desierto, acompañando al pueblo. No se olviden que Moisés aquí tiene 120 años. Son números también dentro de la cabalística, bíblica, numérica. Son números teológicos interesantísimos, ¿verdad? Que nosotros encontramos. 40 años siempre significa toda una generación, toda una vida. Y entonces cuando nos está diciendo que aquí Moisés 3 veces 40 es 120 años, ¿entienden? O sea, es la plenitud de vida, 3 generaciones. Una generación de una formación. Qué lindo que es esto. El cardenal Martini tiene un libro muy interesante, pero de reflexión espiritual teológica, ¿verdad? Que no es simplemente un estudio como estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Y le da todo ese significado teológico de lo que significa esos 40 años de Moisés, por ejemplo, en la casa y en la formación del faraón. Porque recuerden que el faraón es su abuelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la hija del faraón le había adoptado. Una vez que lo saca del río Nilo, lo lleva y lo está formando nada más y nada menos que en el palacio del faraón. Eso es por lo menos
lo que nos cuenta en esa narración del libro del Éxodo, capítulo 2. Es cuestión de leer un poco y cuestión de mirar. Bueno, y aquí nosotros entendemos entonces, y eso ya nos puede ayudar mucho al mirar la figura de Moisés, que ahora está haciendo una síntesis de ese caminar, que no es un jaguar airey el que está hablando aquí, ¿verdad? Es decir, Moisés es una persona formada. A la cuenta, estuvo nada más y nada menos que 40 años con el faraón. 40 años en la casa del faraón, nieto del faraón. Entonces él recibió toda esa formación impecable, maravillosa, ¿verdad? O sea, eso es lo que te quiere dar a entender el autor sagrado. Cuando te habla de Moisés, ¿por qué les parece que Moisés es el personaje más importante, el que nos da la ley? Y así lo encontramos, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento. Es hermosísimo, es impresionante, pero justamente te pone las bases y te dice, mira, el que está hablando aquí es Moisés. Jamás vi con la Moisés irán de la gente. Porque yo te puedo decir también, fulano es indeína, fulano es indeína. Y vos, ¿qué es lo primero que vas a decir? Jamás vi con la fulano. Y aquí entonces lo mismo, ¿verdad? El pueblo le está diciendo, jamás vi con la Moisés, ¿verdad? ¿Quién es Moisés verdaderamente? Y entonces nosotros, que ya hemos leído y que conocemos la historia, capítulo 2, pueden volver a leer, ¿verdad? Este niño que es lanzado, ¿verdad?, por su misma madre, porque ya no lo puede esconder, dice, y entonces lo deja en el río Nilo. Viene la hija del faraón, ve que está llorando, es uno de los hebreos, lo manda traer, sacar, salvado de las aguas, Moshe, ¿verdad?, salvado de las aguas, y entonces lo lleva y lo adopta como hijo suyo, y vive en la casa del faraón. Pero entonces con esta narración, lo que el autor sagrado te está queriendo decir es que Moisés quiere decir que Moisés verdaderamente es una persona preparada. Y de ahí nosotros ya podemos comenzar, ¿verdad?, a hacer todo nuestro estudio, ¿verdad? Y podemos hacer toda nuestra explicación y toda nuestra hermenéutica, y también podemos hacer una aplicación concreta a nuestra vida. La vida cristiana no puede ser un lalapareije y se copia. Atención, Eso es lo que a mí me preocupa mucho, sobre todo con respecto a la religión, porque hoy en día pululan religiones por todas partes, sectas por todas partes, protestantes por todas partes, que al final de cuentas tienen otros intereses más bien monetarios. Atención, hay que abrirse, porque ñandea ahí muchas veces formáis ahí la faraón, entonces fácilmente caemos como presa, ¿verdad? Como presa de muchos charlatanes, pero que en realidad tienen otros intereses. Como dice el Evangelio, era San Juan sobre todo, que es muy duro con esta clase, ¿verdad?, de los falsos doctores, de los falsos pastores, cuando él dice, ¿verdad?, estos son, dice, lobos vestidos de corderos. Entonces, atención, por eso que tenemos que ser muy cuidadosos también, y tenemos que ser también responsables en nuestra formación religiosa, lo que significa verdaderamente religarse a Dios, lo que significa verdaderamente estar en comunión con el Señor. Esto es lo importante, conocer, dar razón de nuestra fe, nos diría después San Pedro, ¿verdad?, en su carta, tan lindo. Está todo unido, hay un hilo entonces transversal, ¿verdad?, que va pasando y que nos va indicando y que nos va diciendo concretamente, ¿verdad?, cómo tenemos que trabajar nosotros. Entonces nosotros estábamos diciendo que en este primer discurso, ¿verdad?, que hace Moisés, sobre todo cuando estamos hablando de pegarse, adherirse, vivir unido a, que es el elemento esencial, nosotros tenemos que conocer el porqué. El porqué, y es eso lo que Moisés está haciendo ya en ese primer discurso. Pero ¿por qué les recuerda? No es simplemente porque se olvidaron, sino que sobre todo les recuerda, o mejor dicho, les vuelve a contar a esta nueva generación. No se olviden que es una nueva generación. Esta nueva generación ahora, en este momento, necesita conocer, necesita saber verdaderamente lo que Dios había dicho, lo que Dios había hecho con su pueblo. Porque, como siempre, es una nueva generación. Entonces, es importante transmitir. Es la tradición. Apeago dice la transmitir. Transmitir quiere decir tradición. Tradición quiere decir pasar los valores, pasar los elementos fundamentales, existenciales de la vida del hombre a las personas.
a tu pueblo, a tu gente, a tu comunidad. Eso es importante. Pero para eso entonces está la tradición. ¿Se dan cuenta que por eso no podemos nosotros criticar y hablar barrabasada diciendo que la tradición, ustedes viven de la tradición? Y claro que sí, la humanidad vive de la tradición. Todos nosotros vivimos de la tradición. Nuestro idioma, nuestro lenguaje es una tradición. ¿Quién inventó lo que yo estoy hablando? No inventé yo. Yo no inventé nada. Yo aprendí de mis padres. Mis padres aprendieron de mi abuelo. Mi abuelo aprendió de mi bisabuelo. Mi bisabuelo aprendió de su papá. Su papá de su tatarabuelo. Apego la tradición. ¿Entendés? Tradición quiere decir transmisión, transmitir, pasar valores, elementos, fundamentos esenciales de la vida. ¿Entiendes? El cómo vivir. Entonces se dan cuenta que nosotros alguna vez decimos cualquier barrabasada. Decimos, los cristianos, los católicos viven solamente de la tradición, que eso, que de la Virgen, que de Jesús, que esto de la tradición. Y cierto, y sin la tradición no podemos vivir. A mí me enseñó a rezar mi mamá. A mi mamá le enseñó a rezar mi abuela. Y a mi abuela, mi bisabuela. Apego dice la tradición, transmisión. Es decir, los valores, fundamentos que nosotros. Eso es lo que Moisés está haciendo aquí. Ombojasá, lleva hoy cualca a la gente lo que ellos habían vivido. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar y lo que tenemos que valorar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Vengo ante ti, ante tu majestad, a presentarte
Perdóname, Señor, sé que no merezco nada de ti, pero en tu misericordia me recibes y hoy en ella puedo descansar. Vengo ante ti, ante tu majestad. Aquí estoy, Señor, A presentarte este pobre corazón herido y lastimado por el pecado, Señor. Tómalo en tus manos, renuévalo con tu amor y venda toda herida y perdóname. Perdóname, Señor, perdóname, Señor, sé que no desprecias un corazón rendido y humillado a tus pies. Perdóname, Señor, perdóname, Señor, sé que no merezco nada de ti, pero en tu misericordia me recibes y hoy en ella puedo descansar. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo este camino tan importante, ¿verdad? De lo que son los temas particulares que encontramos en el libro del Deuteronomio. Son fenomenales, yo les puedo decir, ¿verdad? Con estos más de 30 años que estoy, ¿verdad? Añadiendo mega todas ahora sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia. Primero con la lectura, luego también con la enseñanza, el hecho de la reflexión, luego también con la escritura, escribiendo algo, luego con la investigación, con ambas ego, y ande ayudar ya va a llevar, pero nunca anda ya porque siempre en ese diálogo, en ese encuentro con las personas, nosotros vamos aprendiendo tantas cosas. Entonces, por eso que es importante conocer, ¿verdad? Entonces también el hecho de la repetición, el hecho de repetir continuamente, tener una pedagogía repetitiva, es decir, en un sistema y en una forma concreta, ¿verdad? De ir caminando poco a poco, ¿verdad? En este encuentro personal también con la palabra de Dios. Desde la palabra de Dios que nos cuestiona, desde la palabra de Dios que nos llama a una reflexión y desde ahí entonces que nosotros vamos entendiendo, ¿verdad? Vamos comprendiendo lo que Dios nos va pidiendo. Apea con la Moisés ya puede ir. Moisés entonces, vuelvo a insistir en esta parte, él hace una mirada histórica retrospectiva a esta nueva generación, la nueva generación que vivió ya de la tradición. Recuerden que también nosotros en la vida cristiana vivimos de la tradición.
nosotros hemos aprendido a rezar, hemos aprendido a ser cristianos desde nuestra cuna, desde esos elementos que papá y mamá nos han enseñado. En este tiempo que pasamos ahora, ¿verdad? Hemos celebrado después de la Navidad. Recuerden que hemos celebrado el Domingo de la Familia, la Sagrada Familia. Hamba erepico upeala ñandela yayapo, ¿verdad? La Sagrada Familia, porque justamente te está diciendo, después de que hayamos recibido a este niño, mejor dicho, a Dios que se ha encarnado en este niño, en Jesús de Nazaret, tenemos que hacer crecer a este niño que ha nacido en nuestro corazón y en nuestra vida. Y eso es lo que significa entonces celebrar enseguida. Después de que haya nacido el 25, ahora nosotros ya celebramos la familia. ¿Por qué celebramos la familia? Porque tenemos que preocuparnos verdaderamente de hacer crecer a nuestra familia. Pero hacer crecer la familia quiere decir preocuparnos en hacer crecer al niño. Papá y mamá, entonces, José y María, modelos, elementos fundamentales, ¿verdad?, en la formación y en la educación de su Hijo Jesús. Es nada más y nada menos que Dios, hecho hombre. Este niño dice, termina, no sé si ustedes estaban atentos en esa lectura, ¿verdad?, pero decía, el niño crecía en sabiduría, en estatura y en gracia de Dios. Qué lindo. 3 elementos, ¿verdad?, que nos pone la palabra de Dios según San Lucas. Que el niño crecía en sabiduría. Jamoy veo uña de la sabiduría, apeago uña de la tradición. Apeago la famoso aranducaat. Entonces, por eso que es importante, porque si no, vienen los protestantes y ya dejó de paz. Porque de cualquier discurso ponamos, como nosotros, lastimosamente, por mi culpa, por esa culpa, ya eran de formaña en la Biblia. Da jay kwa pona de peña de yara ni lleva a pegar la con añas en tu pona ya esa va peña de yara jirurea de amba esa peña de jay kwa peña de apetu uy de con amba ella huele con cuando te está diciendo, ¿verdad?, que el niño crecía en sabiduría. Esa es la sabiduría del pueblo, es la sabiduría de la gente, es la sabiduría de tu familia, de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo. Nadie me puede decir que en tu casa, que en tu familia, tu papá, tu mamá y eso, no te dijeron buenas palabras para que vivas bien. Nadie me puede decir, porque todos en el fondo, buscamos siempre el bien. Ahora, si después caemos en los errores, si después caemos y nos desviamos, entonces, ¿por qué eso? Y porque eso que yo le estaba diciendo recién cuando hablaba de la Sagrada Familia. Porque no tuvimos un sostén, no tuvimos un palito conductor para que ese arbolito pueda crecer bien. Ella desea llevar, ve hablan de ese anderuina. Ella prende desea llevar petajatajay ya de guriña de allí. Justamente la palabra que hoy nosotros estamos introduciendo es la palabra adherirse, ¿verdad? Adherirse, pegarse a, vivir unido con. Y eso necesitamos, ¿verdad? Si nosotros eso no tenemos en nuestra vida, si nosotros eso no lo tenemos verdaderamente en nuestra propia existencia, es muy difícil después que nosotros lo podamos vivir y lo podamos llevar adelante. Entonces estemos atentos, ¿verdad, queridos amigos, queridos hermanos? Estos elementos son esenciales para que nosotros podamos también, ¿verdad?, después esforzarnos, podamos luchar verdaderamente, ¿verdad?, podamos buscar las cosas positivas, pero eso todo nosotros le llamamos después tradición. Bueno, y así es como Moisés le está pasando la tradición a esta nueva generación. Esta generación que ahora entrará en la tierra prometida, esta nueva generación que va a ingresar en aquella tierra que mana leche y miel. ¿Qué quiere decir la abundancia, el amor en la medida en que nosotros lo vivamos, lo recibamos y lo trabajemos, queridos hermanos? No pensemos que todo ya está entonces conquistado. Después nos vamos a dar cuenta. Y por eso es que Moisés ahora le está dando normas y reglas. Porque si no hubiese sido así, no hubiera sido necesario ningún momento así de Moisés que comience a arengarles, a hablarles, a recordarles. No hubiese sido necesario. Si todo ya estaba dado, si todo ya estaba hecho, listo, todo tranquilo. No.
Aquí les está recordando en primer lugar los elementos fundamentales y después también les va a hablar de muchas dificultades. El conquistar la tierra, el conquistar tu familia, el conquistar la paz en tu sociedad significa empeño, significa entonces de parte de nosotros compromiso. Si nosotros queremos, como antes decíamos, Paraguay, y vamos a tener que dialogar, porque recuerden que hay muchos elementos, ¿verdad?, de corrupción en nuestra vida. Hay muchos elementos, ¿verdad?, de nuestras limitaciones que lastimosamente existen. Y cada vez más el mal puede ir triunfando. Es como ese aceite, yo digo siempre, ¿verdad?, que una vez que cayó una gotita, después comienza, ¿verdad?, a expandirse. Y si nosotros no somos conscientes que había sido la sociedad, la hacemos nosotros. No es Dios que va a hacer por nosotros nuestra sociedad. Nuestra familia no lo va a hacer Dios por nosotros. Nosotros lo vamos a hacer. Porque Dios ya te dio todos los elementos para salir adelante. Si existen los niños de la calle, no es porque Dios les manda a los niños de la calle. No, es porque nosotros le estamos mandando a nuestros hijos a la calle. Porque nosotros entonces nos falta algo. A nuestra sociedad le estamos teniendo en la calle. O si no hay trabajo, o si no hay educación. No es porque Dios te mandó a ser ignorante, sino que es porque nosotros no asumimos nuestra responsabilidad para hacer un buen camino. Bueno, hay que apegarse al Señor, adherirse al Señor, vivir unido con. Entonces, queridos hermanos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico. Pedimos esa bendición siempre para poder salir adelante, ¿verdad?, con la gracia del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.